De manera descarada, aunque podría decir que no es sorpresiva, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, está a punto de copiar el plan energético López Obrador para evitar los gasolinazos en Estados Unidos. El mismo plan que introdujo el presidente desde el 2018, realmente no es nuevo, que es finalmente mantener el precio de la gasolina subsidiando cuando es necesario, en otras palabras, dejando de recaudar con el IEPS. Y bueno, en Estados Unidos va a suceder exactamente lo mismo, a pesar de que esta no sea la receta que le guste a los neoliberales, sino que al contrario, los neoliberales están felices de que los estadounidenses paguen a muy altos precios de la gasolina, pero bueno, la realidad política y social de aquel país ha llevado a esto, ¿no? A que finalmente copien esto. Y no solo eso, sino también copien de que le ordene Biden a los productores de petróleo que aumenten la refinación en Estados Unidos. Algo que también en México se ha venido cumpliendo. Aquí se han reactivado las refinerías mexicanas, se compró Deer Park, está a punto de entrar en operación Dos Bocas, precisamente aumentando la refinación. Y estas dos cosas son las que ahorita van a ser las estrategias torales de Washington. Y es que en Estados Unidos, debemos recordar que está rompiendo precios récords, perdón, los precios de la gasolina, ya llegando hasta los $5 por galón. Esto es muy preocupante porque es rompiendo todos los récords históricos, incluso en la crisis de la petróleo que fue entre 70s y 80s, que llevó que en aquel momento, por ejemplo, desaparecieran los 8 cilindros y se optaran mejor por autos japoneses de 6 y de 4 cilindros. Pues ahorita está peor el precio de la gasolina. O sea, es verdaderamente terrible. Además se da un escenario de la pospandemia en donde la gente tiene muchas ganas de viajar, muchísimas ganas de viajar y enfrentan este tipo de situaciones. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues Biden hace unas horas dijo lo siguiente, que está considerando una exención del impuesto a la gasolina, apuntando que este anuncio se dé el 4 de julio, que es el fin de semana del Día de la Independencia de los Estados Unidos, ¿no? Es finalmente el día más importante de los estadounidenses. Entonces, ese día, digo, creo que es bastante obvio lo que va a hacer, ese día de celebración, en donde, bueno, pues los estadounidenses sacan pues todos los fuegos artificiales, y la verdad es que se pone muy padre allá. Ese día va a anunciar Joe Biden que se va a quitar el IEPS, por así decirlo, de las gasolinas estadounidenses. El impuesto especial de las gasolinas estadounidenses. 18 centavos por dólar. Más o menos es el impuesto federal de las gasolinas. Pues se va a quitar. ¡Pum! Se va a eliminar. ¡Pum! Va a tener que hacer Joe Biden un movimiento con el Congreso para aprobar esto, porque no es tan fácil, pero no hay un tantito que lo va a lograr. Exactamente igual a lo que hace López Obrador, ¿no? Incluso Radio Fórmula, hoy lo titula así, EU le copia a AMLO. Biden analiza subsidiar impuesto federal a las gasolinas. No subsidiarlo, quitar todo el impuesto federal para beneficiar a los consumidores, ¿no? Esto es sumamente importante. Y la verdad es que incluso en México, desde hace ya algunas semanas he visto que tienen una campañita los medios de comunicación nacionales donde dicen, bueno, es que ya no va a alcanzar en México el subsidio federal. Está subiendo tanto el precio de la gasolina y del petróleo que eventualmente van a tener que quitar el subsidio y por lo tanto los mexicanos van a tener que pagar de un día para otro hasta 35 pesos el litro, ¿no? Este es un chismecito, un rumor que han empezado a lanzar, quieren que agarre tracción. Y el presidente les puso un alto, tremendo. Digo, no. El impuesto, perdón, el subsidio de la gasolina para evitar el gasolinazo se va a mantener todo el tiempo que sea necesario, pero que al final no va a subir la gasolina. Vamos a escucharlo. Nos alcanza para mantener la gasolina sin aumento, el diésel sin aumento. Ayer leía yo de que había el rumor, un periódico, de que para que fuese menos
el subsidio, íbamos a aumentar un poco la gasolina. No es cierto. Eso es lo que quisieran los conservadores, porque inventan todo. Yo le digo al pueblo de México que no van a aumentar los precios de las gasolinas, del diésel, ni de la luz. Se va a mantener los precios. Y esto no es actual, no es esta política de mantener los precios de la gasolina estable y de la energía eléctrica y del diésel por el tema de Ucrania o por el tema de la pandemia. No es, porque también se está desatando la inflación, sino fue el compromiso de campaña de López Obrador entre 2017 y 2018 y que empezó a cumplir desde el 1 de diciembre de 2018, en donde se mantuvo, se puso ya un fin, una gran losa al precio de la gasolina y bueno, esta no ha subido. Claro, en términos nominales sí ha subido porque ha habido inflación. Entonces al final pues se ha actualizado con el monto inflacionario. Obviamente este año hay más inflación que el año pasado y por eso nominalmente se nota más el precio de la gasolina. Pero al mismo tiempo, ¿no?, se aumentan también nominalmente los ingresos y se mantiene estable realmente el precio de la gasolina. Eso hay que tenerlo también claro. Pero aún así, debemos recordar que en México el componente energético en torno a la inflación es de apenas 0.3% de un 7.5% que tiene que la inflación fue, por ejemplo, en mayo. En cambio, en Estados Unidos el componente energético ronda el 2% de todo el componente inflacionario. En gran medida esto explica por qué en México tiene un punto porcentual menos de la inflación que en Estados Unidos. O sea, y esto es algo que verdaderamente salta, es sobresaliente, de que aquí la inflación está en 7.5 y allá en Estados Unidos 8.5. La diferencia, el control de la gasolina. Pero no solo es la cuestión de los precios, también es la orden de Biden de que refinen más. Hace unos días Joe Biden envió una carta a las compañías petroleras donde les reclamó que tienen beneficios muy por encima de lo normal y que estos beneficios no son aceptables, estas utilidades extraordinarias. Recuerdo que, claro, el problema de allá en Estados Unidos es que la gasolinera, el petróleo está privatizado. Pero lo más importante es esto, ¿no? Joe Biden pidió a las empresas de refinación que produzcan más para ayudar la carga de los altos precios. Produzcan más gasolinas, les pide a las refinerías. Les pide, les exige, les dice por buena onda, como sea. Dicen, pero necesito que produzcan más. ¿Y en México qué está pasando? ¿Cuál es la política de las gasolinas, hablando de esto, energética? Pues en México, desde que llegó el presidente, fue que produzcan más en las refinerías. ¿No? Primero las 6 refinerías que ya tenemos, que están produciendo una bicoca, apenas el 30% de las gasolinas, les metió hasta, no sé, como 40, 50 mil millones de pesos que les ha metido, 60 mil millones, para rehabilitarlas, reconfigurarlas y que produzcan más. Ha rehabilitado 2 coquizadoras también en varias refinerías, creo que es en Tula y en Salamanca, para que empiecen también a utilizar mayor capacidad de refinación, en particular de combustóleo. Compró Deer Park en Houston para que producieran más gasolinas y está a punto en julio más bien dicho, estamos en junio, en 2 semanas más, inaugurar Dos Bocas. Inaugurar, aunque todavía no va a entrar a operación porque necesita un proceso, obviamente, de adaptación y armonización de, como lo vemos, miles de sistemas que hay en esta refinería, pero ya va a acabar el periodo constructivo. Producir más. Esto, repito, tampoco es nuevo. No está tomando López Obrador medidas de emergencia. No, es una política de Estado que ahorita está llegando y desembocando en la producción de más gasolinas. La producción de más gasolinas que, por ejemplo, le afecta a otros países no tener esta infraestructura o haber apostado mal. ¿Qué otros países también están en este problema? Evidentemente los europeos, pero vamos a hablar de 2, en particular de uno, Alemania.
Alemania y en general toda Europa al final fallaron en sus previsiones del futuro, porque ellos empezaron a ver que el futuro era verde, energías renovables, era lo que iba a sustituir los hidrocarburos. Y entonces empezaron a pagar todas sus plantas de generación eléctrica por carbón, las nucleares, empezaron a pagar las otras termoeléctricas y únicamente se quedaban con las plantas solares y los aerogeneradores. Eso es el futuro, decían. Nos vendían. Energía limpia y barata. Ah, ok. Limpia y barata. Incluso Alemania y varias potencias europeas empezaron a imponer condiciones a todo el mundo de que para el 2030 deberían apagarse todas las plantas de hidrocarburos, en particular las plantas de carbón. Porque las carboeléctricas son las que generan más contaminación. Así que, apagarlas. Y ellos empezaron a poner el ejemplo. Apagaron las carboeléctricas. A Alemania, Austria, en Holanda empezaron a obligar a Shell, por ejemplo, a vender sus refinerías. Porque el futuro era verde. Pero verdaderamente estas superpotencias, pues fallaron increíble. Nunca visualizaron su enorme dependencia a otra verdadera potencia como Rusia. Y que también la gran hipocresía de que ellos impulsaban un montón la agenda verde, pero en realidad lo único que eran consumiendo más gas natural, o sea, otro hidrocarburo. Y cuando está el conflicto de Ucrania y Rusia empieza a ejercer el verdadero power que tiene en Europa, pues es la verdadera superpotencia, no es Alemania y Rusia, doblega a los alemanes, a los austriacos y a varios países y los lleva a cometer pues la mayor hipocresía de la década. Alemania y Austria obligadas a utilizar el carbón ante los recortes de gas ruso. Los ministros de finanzas y de comercio en estos países dicen, pues ¿qué creen? ¿Qué creen? ¿Se acuerdan eso de la agenda verde? Pues saben que ya no la vamos a usar ahorita. Como Rusia está a punto de destruir nuestra economía, porque ya no nos está pasando gas, tenemos que prender esas viejas plantas chatarras de carboeléctricas, esas carboeléctricas chatarra. Sí, pues sí. Serán muy chatarra y muy contaminantes, pero generan electricidad. Y ahí van a prenderlas. Ahí por un tubo mandan todas sus propuestas y todo esto de la agenda climática, energía verde y barata y todo este rollo, llevando y exhibiendo Rusia la monstruosa hipocresía de los europeos, de Alemania, de Austria, de Italia, España, el Reino Unido y obviamente de Estados Unidos. ¿No? Desde el inicio del medio suyo López Obrador, él señaló que, bueno, no es que México esté peleado con las energías renovables, pero hoy todavía sigue siendo los hidrocarburos lo que mueve el mundo. Salía Ricardo Anaya, ¡ay no! En lugar de invertir en Pemex, hay que venderlo, destrozarlo y empezar a crear una nueva empresa que se llame Solmex. Bueno, está bien. Y ahorita, ¿cómo queda? Eso lo dijo en enero. No lo dijo hace 3 años o 4. Lo dijo en enero de este año. Y ahora, la todopoderosa Alemania, la principal impulsora en el mundo de las energías verdes, va a regresar al carbón. A la energía más contaminante, pero por mucho. Y por cierto, México, en medio de todo esto que está haciendo, fortaleciendo toda su industria petrolera, también tiene la capacidad por esto para fortalecer la transición energética. López Obrador lo dijo, México es el principal país en el mundo que reforesta, porque nadie habla de esto. Aquí sí hay un verdadero programa de reforestación. También hay una transición energética porque, por ejemplo, las coquizadoras que se están construyendo en Tula y en otra refinería, es para que se refine el combustóleo y salga gasolina, menos contaminante. También la CFE está a punto de terminar de construir un parque fotovoltaico muy grande y se va a empezar a utilizar, claro que sí, pero es de la CFE, claro, no es de Iberdrola. Es así, porque ahí no están las tranzas. Entonces, está que con más serenidad, vamos a llamarla así, puede impulsar esta agenda climática. Pero bueno, aún así es relevante cómo Estados Unidos se está copiando, o fusilando más bien dicho, el plan gasolinero de López Obrador.
¿Ah? Para que vean, esto no le va a gustar ni a Jorge Ramos ni a León Krause. Bueno amigos, eso es todo. Hasta luego.